En el Claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual, estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7 para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Clausto Gómez en su máxima expresión? Buenos días. De parte de la Fundación del Claustro Gómez, les damos la bienvenida al Diplomado en Epidemiología. Dejamos con ustedes a la doctora Soraya Rizo, especialista en epidemiología desde la República de Argentina. Adelante, profesora. Hola, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo curso de epidemiología para la salud pública. Gracias por la introducción, por la presentación. Mi nombre es Soraya Rizo, soy ingeniero agrónomo. Trabajé en Venezuela, soy venezolana. Me gradué en la Universidad del Zulia, Maracaibo. Estudié en Maracaibo, soy de allá, soy zuliana. Y trabajé durante 23 años en el Ministerio de Agricultura y Tierra, soy jubilada de allí, trabajé en el área de epidemiología, en el área de sanidad animal y vegetal, en el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria. Comencé como ingeniero de campo en la parte de producción vegetal, y luego fui transferida o pedí cambio pues para el área de sanidad vegetal, ya que me encantaba mucho ese área. Y de allí pues tomé cursos, pero estuve como ingeniero de campo y también me fui especializando en el área de epidemiología. Llegué a ser directora también regional, o sea que tuve la oportunidad de hacer carrera dentro de la institución, cosa que no es muy fácil hacerlo en Venezuela, pero yo tuve la oportunidad de hacerlo, ya que se abrieron concursos y bueno, yo me ofrecí, hice la solicitud para el cargo y lo obtuve. Allí estuve como directora 10 años en el servicio, luego salí de la dirección, estuve otra vez como ingeniero epidemióloga y también como jefa del Departamento de Sanidad Vegetal, también fui jefa del Departamento de Sanidad Animal, o sea que me pasé por todas las disciplinas de lo que era la sanidad vegetal en ese momento en Venezuela. Y por ello tengo una amplia experiencia, ya que conozco tanto la parte animal como la parte vegetal. En esa época en Venezuela no se hablaba mucho de la epidemiología vegetal, solo de la epidemiología animal. Es más, los veterinarios hacían sus cursos en la Universidad Central sobre especialización en epidemiología. Pero luego, a partir del año 1994, por allí, empezamos con la epidemiología, a hacer énfasis en la parte de epidemiología vegetal, y yo fui pionera en ese entonces en el Ministerio de Agricultura, en la parte de epidemiología vegetal. Bueno, le doy la bienvenida a este curso, sé que es un refuerzo, me dijeron que es un refuerzo de, mm, de capacitaciones, pues, educativo, pues un refuerzo. Ay, no me sale la palabra. Bueno, ya me va a salir. Y espero
que cumpla las expectativas, que este curso cumpla las expectativas. Y bueno, vamos a iniciar el curso. Quisiera, antes de iniciar la presentación, que ustedes se fueran presentando, por favor, y me dicen la profesión que tienen. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Pueden hablar? ¿Aló? ¿Escucharon lo que yo hablé? Hola. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Se escuchó bien la presentación? Correcto. Ah, bueno, gracias. Como están todos tan calladitos, no sabía bien. Sí, Bueno, buenos muchas días. gracias. Ingeniera, sí se escuchó muy Hola. bien. Sí, se Bueno, escuchó muy bien. gracias. Bien. ¿Eres Carlos? Correcto, sí. Sí, dime ¿cómo estás, Carlos? Dime tu profesión. Sí, bueno, yo soy médico general. Ajá, Me dedico mucho a lo que es el desarrollo local y salud. He sido parte del equipo de salud pública en mi país. Yo soy de Ecuador y pues muy bien, interesado pues también en actualizar en conocimientos que con su experiencia sí, ingeniera pueda darnos. Agradezco mucho. Un gusto y un gracias. placer poder participar de este evento. Sí, gracias. Eso era lo que yo quería que decir, actualización de conocimiento. Pero bueno, será que todavía estoy un poco dormida. Bien, gracias, Carlos. John Frías. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, mi nombre es John Frías y soy técnico en control Sí, de vectores del Ministerio de Salud. ok, control de vectores. Gracias, John. A la orden. ¿Alguien más que? Gracias. Bueno, Hola, buenos días. Mi hola, nombre es sí, buen día. Clarisa. Hola, mi nombre es Clarisa Hernández. Soy Sí, estadística. Tengo una formación en maestría de administración de gerencia hospitalaria y actualmente soy panameña y trabajo ajá, para lo que es el cuidado y tratamiento a nivel nacional del VIH. bien, bien. Gracias, Clarisa. ¿Algún otro participante, por favor? Luis, Sí, buenos días a todos. buenos días. Un gusto estar en este curso. Mi nombre es Luis Parada, Sí, farmacéutico del Ministerio de Salud de Panamá, provincia Bocas del Toro. Un bien. gusto estar en el curso. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Silvia Anderson. Hola, buenos días. Mi nombre es Hola, buenos Silvia días. Anderson, soy odontóloga general, trabajo en el Ministerio de Salud de la región de Darién, Panamá. Mucho gusto. Encantada, igualmente. Gracias. Gloris Rivera. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi Hola, nombre buenos es Gloris días. Rivera. Ujú. Mucho gusto, doctora. Hola, Ingeniera, encantada. perdón, ingeniera. Sí, Un placer. ingeniera, sí. Sí, yo soy enfermera especialista en salud ocupacional. Entonces, sí, muy interesada en la actualización de conocimientos en el área de la epidemiología. Bien, gracias. Raiza Coronado. Buenos días a todos. Yo soy Sí, trabajadora buenos días. social de la Caja del Seguro Social y estoy interesada en el diplomado porque
A los trabajadores sociales nos formamos parte de los programas de salud en la caja y uno Sí. de ellos es el programa de epidemiología. Bien, sí, muy importante. Que la epidemiología está en todo, de verdad. Es bueno tener conocimientos para saber o para uno tener ese panorama que tiene enfrente y poderlo dilucidar. Algis Herrera, gracias Raiza. Algis Herrera, Buen día, profesora, compañeros. Soy Ángel Herrera, panameño, sí. médico general, egresado de la Universidad de Panamá. Actualmente desempeño el cargo de jefe del servicio de urgencia de la Policlínica Dr. Juan Vega Méndez en el área de San Carlos, Panamá Oeste. También soy abogado. Qué bueno. Trabajo en una empresa con énfasis en gerencia de hospitales, servicios de salud, docencia superior, auditoría de la salud, y ahora me estoy yendo para salud pública y epidemiología para seguir con los planes de ser parte de las nuevas autoridades panameñas en materia de salud. Ideas frescas, novedosas, siempre he Qué bien. considerado que es hora de que los jóvenes comencemos a involucrarnos en la parte de la salud pública y transformar las ideas con ideas frescas y novedosas. Ese es mi objetivo de estar en estas preparaciones hacia futuro corto y mediano plazo. Transformar la salud panameña. Bueno, muchas gracias. Sí, tienes un reto grande por delante, pero es bueno que te lo plantees. Sí, necesitarás un buen equipo de trabajo allí y conocimiento, por supuesto. Benigna Huerta. Buenos días a todos, mi nombre es Benigna Huerta, soy técnica en control de vectores, laboro en la región de salud de Los Santos, país de Panamá. Bueno, gracias. Control de vectores, ¿no? Correcto. Técnico. Ajá. Sí, bueno, gracias, Benigna. Karen Quintero. Hola, buenos días, mucho gusto. Hola. Mi nombre es Karen Quintero, soy enfermera en el hospital en Herrera, supervisora. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Genarino Conte. Hola, buen día. Mi nombre es Hola. Genarino Herrera. Genarino Herrera, tecnólogo médico. Sí, correcto. Bueno. Tecnólogo médico del Ministerio de Salud. Médico. Tecnólogo. Tecnólogo, bien, está bien. Tecnólogo médico. Ok. ¿Puede ser que haya alguien que no haya nombrado, por favor, para que se identifique? Buenos días. Mi nombre es Yesenia McLean. Soy médico general, laboro en el Instituto Oncológico Nacional aquí en Panamá y en la ciudad hospitalaria. Un placer. Yesenia, dime tu apellido que no lo entendí bien. Yesenia McLean. McLean es M-C-C-L-E-A-N. McLean, ok, está bien. Gracias, Yesenia. Creo que hay alguna otra persona que no la tengo acá en el listado, por favor, que se identifique. Hasta ahora somos 12. ¿Estamos todos entonces? Hola, buenos días. Jonathan. Sí, buenos días. Buenos días, Jonathan Serrano. Soy médico, trabajo en el área de Chiriquí. Pues actualmente trabajamos para una agencia internacional que recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos enfocados en temas de cuidado y tratamiento en VIH, al igual que la compañera Clarisa que está aquí. Y pues tengo varias maestrías en docencia superior, auditoría, medicina de urgencias y demás. Y bueno, estamos para aprender. Bueno, bien, qué bueno. ¿Estás con qué? ¿Con alguna ONG? Sí, correcto. Nosotros trabajamos con una ONG que recibe fondos de la USAID, Bien. que es la Agencia Americana Qué para el bueno. Desarrollo de los Pueblos. Ajá, bien, qué bueno. Gracias, Jonathan. Bueno, ¿algún otro participante, por favor? Para que
se identifique. Hay algunos que tienen levantado la manita. Si ya participaron, ¿la pueden quitar, por favor? Bueno, creo que estamos todos. Tengo 13 participantes acá. Bueno, una vez más le doy la bienvenida. Yo al principio de cada tema hago una dinámica personal en este caso porque, bueno, sobre, por ejemplo, algo que nosotros podamos aportar al curso, cómo nos sentimos en este momento, cómo estamos viendo nuestra propia vida, cómo nos planteamos nuestras metas, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad, vamos a hablar del yo soy. ¿Eh? El yo soy es una afirmación que nosotros podemos hacernos todos los días, en cualquier momento del día. En la mañana puede ser al levantarnos, a mediodía, cuando nos acordemos, pues podemos hacer esta afirmación. Entonces, por ejemplo, es como para darnos una reafirmación sobre nosotros mismos, ¿no? Lo que nosotros somos o queremos ser. Entonces, en este caso, yo voy a dar un ejemplo. Yo digo, yo soy salud, ¿verdad? Y me interiorizo eso. Yo soy salud, yo soy salud. Yo Soraya Rizzo soy salud. Yo Soraya Rizzo soy luz. Yo Soraya Rizzo soy inteligente. Yo Soraya Rizzo soy amor. Yo Soraya Rizzo soy bienestar. Yo Soraya Rizzo soy alegría. Entonces, esto no es solamente nombrarlo, sino internalizarlo y sentirnos nosotros que somos eso, ¿verdad? Para que eso nos dé también confianza sobre lo que nosotros también queremos ser, ¿verdad? Entonces les voy a dar un minutito para que ustedes analicen y piensen cuál es la afirmación de ustedes con respecto al yo soy. Entonces, bueno, cuando estén listos, me van levantando la manito y ahí vamos participando. ¿Están listos? Carlos, dime. Sí, ingeniera. Bueno, hay una frase que yo aprendí hace algún tiempo y que también trato de aplicarla a mi vida casi todos los días. Yo soy mejor que Sí. ayer, mañana voy a ser mejor que hoy. Los mejores años de mi vida están por venir, o sea, lo mejor está por Bien. venir y soy la mejor versión de mí el día de hoy. Ya, o sea, sería yo soy mejor cada día, pudiera ser. Algo así. Exactamente. Ajá, bueno, muy bien. ¿Y te sientes bien con eso? ¿Te identificas? Sí, trato de aplicarlo a mi trabajo diario, no solamente a mi trabajo, sino a mi entorno familiar y social, ¿no? Por eso es que... Claro, a tu forma de ser en general, por supuesto, porque Correcto. tiene que ser en todos los aspectos. Sí, tiene que Es ser en todos los integral, aspectos. correcto, es integral. Sí, bueno, sí, gracias, Carlos. Sí, muy importante. Karen. Buenas, Karen. Hola. Yo soy amable. Karen, yo soy responsable. Soy atenta y cooperadora. Bueno, muy bien, muy bien. Jessica. Gracias, Karen.
Yesenia, ¿qué digo? Yesenia McLean. Yesenia, sí. Yesenia, disculpa. Ajá. Yo soy capaz, yo soy inteligente. Esas Sí. son las que diría. Son dos, ¿no? Muy bien. Bueno, sí, pueden ser dos, las que sean. No importa. Puede ser una sola también. Sí, puede ser una sola. Lo que pasa es que yo dije varias al principio como ejemplos. Pero puede ser una sola, claro, no hay problema. Bien, gracias, Yesenia. Bueno, vamos con dos más y empezamos la clase. ¿Que alguien? Clarisa. Hola. Bien, yo empezaría. Yo soy una hija de Dios, de mucho valor, bondadosa, servicial, cooperadora. Bueno, gracias. Gracias, Clarisa. John. Yo soy optimista y muy constante. Bien. Bien, gracias, John. Bueno, le damos la bienvenida a Yesmar Ayala. Yesmar Ayala. ¿Te puedes presentar? Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Tengo un temario propuesto sobre el diplomado. Que son 6 temas, ¿no? 6 temas de 1 hora. El primer tema que lo vamos a ver hoy es tasas de enfermedad y mortalidad. El segundo tema, factores de riesgo y protección. El cuarto tema, estudios de cohorte y casos y control. El cuarto tema, vigilancia epidemiológica. El quinto tema, vacunación y prevención de enfermedades. Y el sexto tema, determinantes sociales de la salud. Entonces, hoy vamos a ver tasas de enfermedad y mortalidad. Entonces, en primer término, de manera general, vamos a ver un repaso de lo que es salud, de lo que es enfermedad, y luego vamos a entrar en sí en lo que son, cómo se miden las enfermedades y por qué se miden las enfermedades, ¿verdad? Entonces, a lo largo del tiempo, el concepto de salud ha cambiado mucho. Ustedes que están trabajando en el área de salud lo saben muy bien, ¿verdad? Por allá en los años 48, la Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de bienestar completo. Imagínense ustedes, completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Y no solamente la ausencia de enfermedad o afecciones, o sea que no solamente que la persona no esté exenta de enfermedades, sino que tenía en esa época, debía tener un completo estado de bienestar físico, mental y social. Y sabemos que eso es un poco difícil de lograr, ¿verdad? Pero bueno, para esa época esa era la definición de salud. Posteriormente, Milton Terry la define como un estado de bienestar físico, ¿sí? Mental y social también, ya que la salud es integral, pero con capacidad de funcionamiento y no solamente ausencia de enfermedad o invalidez. O sea, que pudieras tener algún tipo de padecimiento, pero con cierta capacidad de funcionamiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, no habla de un completo bienestar físico, mental y social, sino que ya va introduciendo algo sobre las capacidades que tiene la persona de trabajar, de vivir, en función a algún padecimiento que tenga en la vida, ¿no? Luego, la Organización Mundial de la Salud, con la Estrategia de Salud para Todos en el año 2000, establece que
el que todas las personas tengan un nivel de salud suficiente, o sea, establece la definición como que todas las personas tengan un nivel de salud suficiente para que puedan trabajar productivamente y practicar activamente en la vida social de la comunidad donde viven. Entonces, fíjense ustedes, del 48 al año 2000 cambia radicalmente lo que es el concepto de salud, porque ya aquí se toma en cuenta las limitantes que tienen las personas para trabajar o para poder vivir, pero si esa persona tiene un nivel de salud suficiente para poder ejercer sus funciones, porque hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas hipertensas controladas, hay personas diabéticas controladas también, que pueden trabajar normalmente, ejercer sus actividades, claro, bajo su control de sus medicamentos, su ejercicio físico, todo eso, ¿no? Pero se amplía, no es tan rígido el concepto de salud hoy en día, ¿no? No es tan rígido, sino que se considera aquellas personas que tengan un nivel de salud suficiente, tanto físico, mental y social, por supuesto, se toman en cuenta estos tres aspectos para que puedan trabajar productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven. ¿Tienen algún aporte a este tipo de concepto? ¿Tienen alguna experiencia o algo que puedan aportar según sus conocimientos? ¿Les parece una definición más acertada? ¿Cómo les parece? Ingeniera, yo no sé si también allí resumir en una palabrita equilibrio, ¿no? Porque cuando se habla de un estado completo o de algo suficiente, pues en realidad nada es al 100%. En la vida Sí, nada tiene, exactamente. nadie, o sea, Sí. nadie puede decir, hoy yo estoy completamente sano, completamente Sí, con salud. sí, Tenemos algo, yo tengo una fractura ahorita mismo, entonces, pero me siento bien. Entonces, pero pensaría sí, yo que es un equilibrio. A pesar de todo, pienso allí que quizás yo aportaría desde mi humilde opinión como un equilibrio sí. adicional. Lo que pasa es que dice que tenga un nivel de salud suficiente. Entonces, es muy general el concepto, para mí es un concepto general, pero ahí está lo del equilibrio. Un nivel de salud suficiente quiere decir que tengas la capacidad física, mental y social de ejercer una actividad productiva, ¿verdad? Entonces ya depende de cada quien, ya depende de cada persona que pueda cumplir con ese nivel de salud suficiente, ¿verdad? Para algunos pudiera ser mucho más fácil que para otras personas. Entonces, como es un concepto general, una definición general, no define bien qué es suficiente, porque eso va a depender de cada persona. Es mi modo de ver el concepto. ¿Hay alguna otra intervención? ¿Vamos bien? Entonces, en cuanto a lo que es enfermedad, ya vimos lo que es salud. En cuanto a lo que es enfermedad, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, entonces hay que tomar en cuenta estos conceptos porque ellos son los que rigen la salud a nivel mundial. Entonces, es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. ¿Por qué? Causadas o sea, originado por causas generalmente conocidas. A veces no son conocidas, pero bueno, generalmente pueden ser conocidas. Manifestada por síntomas y signos característicos de cada enfermedad
y cuya evolución es más o menos previsible, ¿no? Dependiendo de eso es cuando las enfermedades se conocen, por supuesto. Esto también es un concepto muy general. Y según la Real Academia de la Lengua es algo más sencillo. Alteración más o menos grave de la salud, ¿verdad? No especifica dónde ni nada. Voy a ofrecer mis disculpas porque estoy un poco resfriada y casi que no doy la clase, les cuento. Pero bueno, ayer y hoy me he sentido mejor, pero no sé si de repente me pongo un poquito ronca o se me salga una tosecita por ahí. Bueno, entonces según la Real Academia de la Lengua, hay un concepto muy corto, ¿verdad? Y por lo menos más entendible, alteración más o menos grave de la salud. Y en general, la enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa, ¿verdad? Conocida o no. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir las enfermedades? Mira, es importante medir las enfermedades porque, bueno, porque así conocemos lo que está sucediendo en la población, ¿verdad? Y qué medidas tomar para evitar las enfermedades, para controlarlas. Pero tenemos que saber cómo medirlas. Entonces las enfermedades se miden como se miden cualquier otra variable, cualquier otra situación. Entonces se pueden medir estadísticamente. Entonces se miden estadísticamente a través de un recurso o indicador llamado tasa epidemiológica. Se miden a través de las tasas epidemiológicas. Entonces, ¿qué nos da esta tasa epidemiológica? Entonces nos da la idea de la morbilidad y la mortalidad de una población, relacionado a una enfermedad específica, en una población y en un tiempo determinado. Entonces toma en cuenta la enfermedad o el evento. Puede ser un evento que no sea enfermedad, puede ser un accidente, por ejemplo, puede ser un evento de salud también, porque la epidemiología no solamente mide la enfermedad, mide otros eventos como eventos de salud y eventos también de accidentes, ¿no? Que causan discapacidades a las personas. Entonces, mide el evento en una población determinada y en un tiempo determinado. Siempre vamos a tener esas tres fases, esas tres condiciones. La población, el tiempo y, en este caso, el evento. ¿Ya? En epidemiología, la tasa se refiere a la relación entre el número de casos de una enfermedad específica o un evento específico y la población en riesgo en un periodo de tiempo determinado. Entonces, sabemos que siempre vamos a tener que medir un evento en una población. Entonces, ¿cuántas veces se repite ese evento en esa población? ¿Qué proporción? ¿En qué proporción? ¿Qué probabilidad hay de que ese evento se siga produciendo a lo largo del tiempo? ¿Verdad? Entonces tenemos que estudiarlo, por ejemplo, en un momento determinado y traspolarlo hacia un eventos futuros también, ¿verdad? Ahí estamos estudiando el comportamiento de las enfermedades. Y siempre desde el punto de vista de la población, en qué lugar y en qué tiempo, ¿verdad? Que es la tríade epidemiológica que siempre debemos tomar nosotros en cuenta. Persona quiere decir quién, a quién le está sucediendo el evento, dónde, o sea, el lugar donde ocurrió el evento y el tiempo, ¿no? En qué momento ocurrió el evento. Entonces esta tasa es expresada como número de casos por un número de personas en riesgo. Siempre hay que tomar el número de personas en riesgo. Puede expresarse como un porcentaje, como una proporción o un número por cada 1000, por cada 100.000 personas, por cada millón de personas, dependiendo del contexto. Entonces, en este caso, perdón, el contexto es muy importante, porque para nosotros poder determinar una buena tasa epidemiológica de una enfermedad, nosotros tenemos que centrarnos
dónde estamos ubicados, dónde ocurrió el evento. El evento puede ocurrir en una escuela y la población será la población de la escuela. La población a tomar en cuenta será los eventos ocurridos en esa escuela y en ese tiempo, ¿no? En una semana, en un mes, en un año, ¿ok? También el contexto puede ser un hospital, el contexto puede ser un pueblo pequeño, el contexto puede ser una ciudad, entonces ahí sería o la población del pueblo o la población de la ciudad. El contexto puede ser una provincia, entonces tendríamos que tomar en cuenta la población de la provincia. El contexto puede ser el país, pudiera ser el Panamá. El contexto puede ser a nivel mundial, como ocurrió con la pandemia del coronavirus. Entonces ahí tenemos para nosotros poder hacer una buena investigación y saber cuál tasa nosotros debemos aplicar. Tenemos que conocer muy bien el lugar para saber cuál es la población que nosotros vamos a tomar en cuenta para aplicar en los cálculos, ¿verdad? Además, el tipo de enfermedad o el tipo de evento para saber nosotros qué tipo de tasa vamos a aplicar. ¿Verdad? Más adelante vamos a ver si es de incidencia, si es de prevalencia, si es de mortalidad. Entonces, le hago un énfasis en eso porque como la epidemiología es tan diversa y abarca tantos campos, entonces nosotros tenemos que tener muy en claro qué es lo que queremos saber para poder buscar la información. ¿Okay? Si alguien me quiere hacer alguna pregunta con respecto a esto o quedó alguna aclaratoria o alguna observación. ¿Está todo claro? Sí, por ahora sí. Bueno, gracias. Sí, ingeniera, sí, porque lo importante es que estas tasas, todos son indicadores, lo que no se mide no se puede evidenciar y no se puede. Así que es muy importante estos conceptos para aplicarlos en dependencia, ¿no? Esas tasas en su momento se convertirán en indicadores que de alguna u otra manera pues nos guían y nos orientan en el impacto o no de algún evento. Por supuesto, así es, así es. Porque las tasas, bueno, por sí solas no dicen nada, tiene que tener un contexto y hay que hacer los estudios para formar, sí, los indicadores de salud. Bueno, la Real Academia de Estadística define la tasa estadística como una medida que expresa la frecuencia o proporción de un evento en relación con una población o un periodo de tiempo específico. Más o menos lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Se utiliza ampliamente en estadística para comparar y analizar datos de manera significativa. Entonces ahí podemos ver, se hace la comparación de los datos y se ve si los datos que están arrojando son significativos o no, de acuerdo a la parte estadística, ¿no? Al valor estadístico que estemos midiendo. Las características clave de las tasas en epidemiología incluyen la capacidad para proporcionar una medida estandarizada de la ocurrencia de enfermedades, su uso en la comparación de poblaciones y su utilidad en la evaluación de tendencias temporales de enfermedades. Entonces, ¿por qué es tan importante las tasas en epidemiología? Porque nos permite a nosotros hacer comparaciones entre poblaciones, ¿verdad? Por ejemplo, entre poblaciones de un mismo país, comparar cómo están las diferentes cargas de enfermedades con respecto a todo el país y estandariza las medidas de ocurrencia porque las podemos presentar, ¿verdad? Las ocurrencias o las incidencias también por sexo, por edad, por grupos de raza también, por las razas. Entonces allí vamos comparando
y se va discriminando todo lo que son las ocurrencias, no solamente una ocurrencia general, sino que se va especificando en el estrato social todo lo que todo lo que es la ocurrencia y las incidencias de las enfermedades, y podemos comparar y podemos saber en qué sectores está ocurriendo más, con más frecuencia, o cuáles sectores no está ocurriendo la enfermedad, y allí nosotros podemos tomar o sea, se hacen los estudios, pues nuestras medidas de control. Entonces, dentro de las tasas tenemos las tasas generales y las tasas específicas, ¿no? Las tasas generales, bueno, son también llamadas crudas o tasas brutas. ¿Qué quiere decir una tasa general? Que tome en cuenta todos los eventos que acontecen durante un año completo, ¿verdad? Todos los eventos. No especifica nada. Por ejemplo, si es muerte, todas las personas muertas en un año. Si es morbilidad, todas las personas enfermas en un año. Si es natalidad, todos los niños nacidos durante ese año, no nacidos vivos durante ese año. O sea, no especifica. Entonces, no consideran las características de la población que influyen en la ocurrencia del evento. ¿Okay? En cambio, las tasas específicas, sí, como su nombre lo indica, pues sí toman en cuenta las características de la población a riesgo y forman subgrupos, ¿no? Por ejemplo, es el total de eventos específicos, sea enfermedades o no, relacionados con la población expuesta a riesgo. Entonces, en este caso, tenemos los eventos, en el numerador tenemos los eventos, número de eventos, y en el denominador se toma en cuenta las características de la población a riesgo, ¿no? Por ejemplo, sexo, edad, localidad, etc. Y también se pueden tomar en cuenta como eventos específicos. Bueno, por ejemplo, aquí le puse algunos ejemplos. Por ejemplo, tasa de incidencia del COVID-19 en la ciudad de Panamá en el año 2020. Ya esto es bastante específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una enfermedad específica y tenemos que es en la ciudad de Panamá, el lugar y el año, que sería el tiempo, que fue en el año 2020. Tenemos también tasa de prevalencia de tuberculosis pulmonar en la provincia de Chiriquí en 2023. Entonces, ya allí también tenemos una tasa específica, que sería una enfermedad, que sería la tuberculosis pulmonar. ¿En qué lugar? Sería en la provincia de Chiriquí, y en qué momento sería durante el año 2023. Y otro ejemplo que coloqué, la tasa de letalidad de influenza en el periodo de lluvias en Panamá, que corresponde entre mayo y noviembre en el año 2022. Entonces aquí ya tenemos también, fíjense ustedes, que el tiempo ya no sería el año 2022 también, pero sería un periodo de tiempo de ese año, que sería la época lluviosa, ¿eh? Y la enfermedad, bueno, y la influenza, y también en el país, en Panamá. En cuanto a las fórmulas de tasa, son muy sencillas, ¿no? Está compuesta por un numerador, A sobre B por 10 a la N, esa es la fórmula, ¿verdad? Donde A es el número de eventos en un lugar y tiempo determinado. Siempre hay que tomar en cuenta un lugar y tiempo determinado. Número de eventos, como le dije, puede ser de salud, de enfermedad, puede ser accidentes, ¿okay? Donde ves la población involucrada en un lugar y tiempo determinado también. Entonces, el tipo de población, como les refería anteriormente, puede variar, varía mucho dependiendo del tipo de estudio que nosotros estemos haciendo en ese momento. Y 10 a la N es un factor de ampliación, ¿verdad? Puede ser múltiplo de 10, puede ser 100, 1000, 100.000, 1.000.000, etc. Eso dependiendo del tipo de población que nosotros estemos utilizando. Si es una población muy grande, podemos utilizar hasta 1.000.000, hasta el factor de 1.000.000.
Si queremos hacerlo en porcentaje, bueno, utilizamos por 100. Y generalmente se utiliza por 100, por 1000 y por 100.000, generalmente, ya que los números de la división entre número de eventos y la población siempre va a ser un número muy pequeño. Entonces, para nosotros poderlo entender mejor y darlo a entender mejor, se le aplica el factor de ampliación. ¿Okay? Ahora, ¿por qué es importante medir las enfermedades? Vamos a ver. Si alguno de ustedes me ayuda, ¿por qué es importante medir las enfermedades? Ahí hay algo, pero no es todo. A ver, voy aquí. ¿Qué dice Clarisa? Bueno, para mí sería importante medirlo porque de esta manera podemos saber, por ejemplo, si estamos hablando de la población, qué tantas enfermedades hay en la población dependiendo de su padecimiento y cómo afecta a su núcleo familiar también, porque pueden ser enfermedades hereditarias, y también cómo afecta a sus alrededores y a otras personas en caso de que sean de contagio. Entonces es importante para mí saber esas estadísticas para así poder tomar decisiones. Bien, gracias, Clarisa. Sí, estás bien. ¿Qué dice Algis Herrera? ¿Qué puedes opinar tú? ¿Para qué es importante medir las enfermedades? Se impone para poder establecer las políticas públicas necesarias para, más que nada, prevenir las enfermedades, ¿no? Verificar cuáles son las más prevalentes incidentes en una población determinada, y en base a eso que el gobierno adopte las políticas necesarias para proteger a la población. Bien, gracias, sí. Sí, muy bien. Eso es. Entonces, bueno, continuamos. Aquí yo tengo, para comprender la propagación de las mismas, o sea, saber estudiarla, ya, perdón. Conociendo la propagación de las enfermedades, estamos estudiando la enfermedad en sí, ¿verdad? Conocemos la enfermedad, la naturaleza de la enfermedad, y sabemos cómo se propaga, dónde están las personas más susceptibles, ¿verdad? Y también evaluamos la efectividad de las intervenciones de salud pública, por supuesto. Siempre el fin va a ser la salud de la población y qué estrategias tiene que tomar, en este caso el gobierno, porque las intervenciones en salud pública siempre las toma es el gobierno, o las indica el gobierno y las cumple tanto la parte pública como la privada, por supuesto. Pero ellos son los que dan las directrices, ¿verdad? También son esenciales para la toma de decisiones en salud pública, proporcionar información crítica sobre la prevalencia y la incidencia de enfermedades. Entonces, sabemos nosotros que estudiando el comportamiento de las enfermedades por intermedio de cuál es la incidencia de las mismas, cuál es la prevalencia de ellas también. Sabemos dónde nosotros tenemos que reforzar para poder nosotros evitar que se disemine una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que una enfermedad que está comenzando, hacemos el estudio y tomamos las medidas de control, las medidas cuarentenarias, por ejemplo, de aislamiento, también puede ser, para evitar que esta enfermedad se siga propagando, ¿verdad? Y si es una enfermedad ya que está establecida, se medirá su prevalencia para saber también cómo se comporta esa enfermedad en la población y si está siendo controlada con las medidas que se hayan establecido para ello también, ¿no? Entonces, conociendo la prevalencia y la incidencia de las enfermedades, permite a los epidemiólogos
epidemiólogos y a las autoridades de salud tomar medidas para prevenir y controlar enfermedades, planificar recursos y evaluar intervenciones. ¿Ve? Esto le permite a los epidemiólogos hacer las recomendaciones al Ministerio de Salud. Entonces allí ellos pueden planificar los recursos, porque no es solamente saber lo que está sucediendo, sino también hay que prever la parte administrativa, o sea, la parte económica de lo que hay que invertir, no voy a decir gastar, porque para mí es una inversión, lo que hay que invertir y qué recursos hay que comprometer para hacer las planificaciones y hacerle seguimiento también, evaluar las intervenciones. En este caso, evaluar es hacerle seguimiento a las intervenciones, ¿verdad? Porque de nada sirve hacer una buena planificación, llevar a cabo esta planificación y no hacerle un seguimiento. Todo es importante para saber cómo, o sea, si las medidas que se tomaron fueron efectivas o no, y si no fueron efectivas, hacer las correcciones pertinentes. También es importante para evaluar la carga de enfermedades en una población. Entonces, ahí nosotros podemos verificar cuáles son las enfermedades más importantes, qué proporción están en la población, y también para tomar las previsiones del caso. También es importante para la identificación de brotes, ¿verdad? Nosotros estamos atentos en la parte de vigilancia epidemiológica y se detecta un brote, entonces ahí nosotros en los brotes medimos incidencia y se va evaluando y se va comparando las incidencias diarias y se van tomando las decisiones al respecto, ¿verdad? Para saber, o sea, tomando las incidencias diarias de un brote, sabemos si la enfermedad va avanzando o no, o está estacionada o va retrocediendo. Entonces, es importante allí también en la identificación de brotes. También es importante para evaluar la efectividad de las intervenciones de salud pública y para ayudar en la planificación y asignación de recursos para abordar problemas de salud específicos. Pero ahora vamos a hablar de morbilidad. La morbilidad es un indicador epidemiológico que nos refleja cuántos individuos están enfermos, ¿verdad?, en una población. Ya sea por enfermedades, por enfermedades en sí, pues, por lesiones o por discapacidades, ¿ya?, dentro de una población. ¿Y cómo se mide la morbilidad? Ya estamos nosotros metiéndonos en el caso de las mediciones, ¿verdad? Se mide a través de las tasas de incidencia y de las tasas de prevalencia, ¿ya? Se habla de morbilidad específica cuando se calcula la incidencia y prevalencia en una enfermedad para un sector determinado de la población. Entonces podemos nosotros tener la morbilidad general y también la morbilidad específica, ¿no? Cuando es específica, bueno, cuando tratamos una enfermedad en particular o un evento en particular en una población que está a riesgo de padecer esa enfermedad o ese evento. Entonces, una de las formas de medir la morbilidad es a través de la incidencia. Entonces, de la incidencia y de la prevalencia. Aquí vamos a tener en cuenta que la incidencia son los número de casos en personas sanas. La incidencia siempre parte de personas sanas, ¿verdad? Y la prevalencia parte de personas enfermas. Entonces, esa es la gran diferencia que debemos tener. Porque tiende uno a no entender muy bien cuál es una y cuál es la otra, ¿verdad? Entonces, pero teniendo en cuenta bien esto de que la incidencia es casos nuevos, casos en personas sanas que no estaban enfermas, sino que enfermaron, entonces ahí nosotros sabemos bien diferenciar las dos. Entonces, el número de personas sanas que enferman en un tiempo definido. Siempre tenemos que colocarlas en un tiempo definido, ¿verdad? Entonces, son los nuevos casos de una enfermedad ocurridos en un lapso de tiempo determinado. En un día, en una semana, en un mes, en un año.
Se calcula midiendo el número de casos nuevos entre el total de la población a riesgo. Entonces, siempre son los casos nuevos. Por ejemplo, bueno, después lo de los ejemplos. Se suele expresar por cada 100.000 habitantes y nos da una idea de la evolución de una enfermedad. ¿Por qué nos da la idea de la evolución de una enfermedad? Bueno, porque nosotros, por ejemplo, si evaluamos la incidencia diaria de una enfermedad nueva, ahí sabemos si hay nuevos casos, cuántos casos nuevos hay, ¿verdad? Si en todo caso de que cada día haya nuevos casos, muchos más nuevos casos, pues sabemos que la incidencia es alta, ¿verdad? Y que la enfermedad está avanzando. Entonces, ahí nosotros sabemos, tendríamos nosotros, ahí podríamos conocer la evolución de la enfermedad perfectamente, ¿verdad? Podemos conocer el riesgo que tiene las personas de contraerla y si las medidas aplicadas están dando o no resultados. Entonces, todo esto nos da a nosotros una idea al calcular la incidencia, ¿no? No solamente la evolución de la enfermedad, sino el riesgo que tienen las personas de contraer la enfermedad y si las medidas aplicadas están dando resultados o no. Porque a la par de nosotros ir midiendo la incidencia de una enfermedad, vamos haciendo la aplicación de las medidas, ¿verdad? Y seguimos midiendo incidencia. En caso de que la incidencia no baje con las medidas que estamos tomando, entonces habría que cambiar, las medidas están erradas y tenemos que cambiar la estrategia. Sobre todo sucede en enfermedades nuevas que son poco conocidas o nada conocidas, que no se sabe cómo enfrentarlas, ¿ya? Pero ya cuando hay una reincidencia, por ejemplo, de una enfermedad ya conocida, pues ya se sabe cómo se puede controlar y es mucho más fácil porque lo que hacen es que se aplican los protocolos. Pero si una enfermedad es nueva, entonces hay que medir la incidencia diaria y también tenemos nosotros que estudiar cuál es el grupo que en este caso tiene el mayor riesgo de contraer la enfermedad también. Entonces la incidencia se puede medir diariamente, que sería la incidencia puntual, se puede medir de manera semanal, se puede medir mensual o en un rango de tiempo específico llamada incidencia acumulada también. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, profesora, ahí para quedar claro, que ya son los casos nuevos de casos de enfermedad nueva. Un ejemplo, digamos que el tiempo de COVID. Hoy domingo saco la incidencia y hoy tengo 20 casos nuevos. Sí. Mañana lunes tengo 40. Sí. El 20 de hoy no se suma con los 40 de mañana. Sí, o sea, cada día sí lo tienes que sumar. Ok, entonces, Cada día tú sacas, ajá. si tú sacas la incidencia del lunes, sacas la incidencia del martes, sacas la incidencia del miércoles, y si quieres saber la incidencia de la semana, los tienes que sumar. Ok, en la misma población. La población quedaría igual. Ajá, la población quedaría igual. Pero entonces, o sea que entonces yo puedo sacar también solamente la incidencia por día. Si la quiero, Por o sea, día. por día. Ok, ¿Sí? ok. O sea, esa es la que Si es la calculas, la acumulada. Cuando sumas todas. esa es la acumulada, la sumatoria, sí. Sí. Vas a tener la incidencia diaria y si la quieres acumulada, pues la sumas, las vas sumando. Sí, puede ser, pero siempre casos nuevos, ¿no? Vas sumando siempre casos nuevos, en todo caso. Ok. Siempre. Y la suma, sí. ¿Alguna otra Ingeniera, pregunta? sí, Dime. en ese mismo orden que manifestaron. A ver, Sí. cuando hablamos del tiempo, el lapso de tiempo, de alguna u otra manera, el que realiza el indicador, realiza la tasa, pone el rango de tiempo, ¿no? O sea, yo determino el tiempo. En este sentido, vamos a suponer, puedo hacer, como bien lo dice allí, el tiempo específico de enero a junio es el primer semestre.
Y se Sí. refiere a los casos nuevos. ¿Qué pasa si un caso de un evento que estaba en enero se puede repetir después en marzo o en junio? Ese ya no debería ser la incidencia, ¿verdad? O sea, por un mismo Siempre evento son que se casos, repite. Ajá, un mismo sí, evento. ajá, de un mismo evento, si una persona, estoy hablando de un caso en particular, una persona, La un misma evento, persona, la misma la misma persona persona. repite. Exactamente, exactamente. ¿Cómo puedo tratar eso allí, ingeniera? No, si es la misma persona ya no sería, no, tiene que ser distinto. Nuevos diagnósticos, nuevos diagnósticos, porque si la persona ya tuvo, son casos nuevos siempre, ya la persona enfermó de eso. Es correcto, o sea, es lo que se llamaría recurrencias o recaídas, eso no debería Sí, exacto. considerarse dentro de la incidencia, porque la incidencia es casos nuevos, indistintamente, Casos como bien lo nuevos, sí. estableció usted, el rango de tiempo lo determino yo en su momento, en dependencia de cómo lo voy a medir, y entonces las Claro. personas, ya eso sería otro indicador, eso sería otra tasa, eso sería otra cuestión, pero incidencia es, como usted bien lo dice allí, es sobre personas sanas. Sí, sobre personas sanas y casos nuevos. Sí, el tiempo lo determina el investigador, porque, ajá, si es una enfermedad nueva como el corona, se acuerda que en corona todos los días nos daban a nosotros los números de los casos diagnosticados, todos los días. Esa era la incidencia puntual, la incidencia diaria. Y luego los investigadores, bueno, van sumando porque necesitan saber, bueno, en una semana cuántos enfermaron, en un mes cuántos enfermaron, en un año cuántos enfermaron, pero siempre casos nuevos, ¿verdad? La incidencia de la enfermedad del corona en el año 2020 fue, bueno, de tanto por ciento, qué sé yo. Entonces, porque ya cuando es acumulada se relaciona en porcentaje. Y cuando es puntual se relaciona a cada 100.000 habitantes. ¿Ven? Me van a dar 2 minutitos para seguir, ¿oyeron? Me van a dar un permisito de 2 minutitos, ya ven. Bueno, seguimos. Gracias.
Bueno, seguimos con incidencia. Dice que la incidencia se utiliza para enfermedades, sobre todo para enfermedades infecciosas, ¿no? Enfermedades agudas. Por ejemplo, el 18 de junio de 2021 se diagnostican en Panamá 3.000 nuevos casos de COVID-19. La incidencia se calcula dividiendo los nuevos casos entre la población total del país para ese año. Esta es incidencia puntual, fíjense, el 18 de junio, es un día en específico, ¿no? Del 2021. Y fue en la ciudad de Panamá. Entonces la incidencia sería número de casos nuevos entre la población total de Panamá en ese momento por 100.000, que sería el grado de ampliación, el factor de ampliación. Entonces tenemos 3.000, que serían los casos nuevos entre la población de ese momento, que yo la busqué, eran 4.351.000 habitantes. Eso multiplicado por el factor de ampliación, que son 100.000, da 68.94 personas enfermas de COVID por cada 100.000 habitantes. ¿Verdad? Eso nos da una referencia. Entonces, la incidencia para ese día 18 de junio fue de 68.94 personas en 100.000 habitantes. ¿Ve? Este es un ejemplo de incidencia puntual. ¿Voy muy rápido o lo vuelvo a explicar o van bien? Bien. Bien, bueno, entonces seguimos. Bien, profesora. Entonces, bueno, además de la incidencia puntual, tenemos la incidencia acumulada y la densidad de incidencia, que son otras tasas de medición. Entonces, la incidencia acumulada ya les adelanté algo, ¿verdad? Entonces, es la probabilidad, fíjense ustedes que ahora es probabilidad expresada en porcentaje de que un individuo sano desarrolle una enfermedad específica, ¿no? Dentro de un lapso de tiempo establecido. O sea, el concepto es el mismo, pero en este caso es una probabilidad. Se va a expresar en porcentaje y es un lapso de tiempo, no es en un tiempo determinado, sino un lapso de tiempo establecido por el investigador o por el epidemiólogo en este caso. En la incidencia acumulada se toma en cuenta el número de individuos sanos que enfermaron durante un periodo de tiempo determinado. Entonces vamos a ver, el tiempo lo determina el epidemiólogo. Puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, ¿verdad? Entonces, en este caso, la incidencia acumulada, la fórmula es número de casos nuevos entre la población a riesgo multiplicado por 100. Entonces, se hizo un seguimiento a 200 individuos sanos durante un mes y enfermaron 30 individuos de dengue. En este caso es específica porque es para dengue. Se le hizo un seguimiento a 200 individuos y aquí se hizo como un pequeño estudio de cohorte, ¿no? Bueno, de esos 200 individuos enfermaron 30, entonces tenemos, aplicando la fórmula, incidencia acumulada, número de casos 30, y lo dividimos entre 200, que fueron los individuos bajo estudio, ¿verdad? Eso da 0,15. Multiplicarlo por 100 nos da 15% de probabilidad en un mes, porque el estudio fue por un mes. Si el estudio se hace por un año, pues se colocará que es al año la probabilidad. ¿Eh? Entonces significa que las personas en general, ahí no decimos de qué país, de qué ciudad ni nada, pero de esa población en general que se estudió, tiene el 15% de probabilidad de enfermar de dengue. ¿Ves? Según estos números que arrojó este estudio. ¿Tienen alguna pregunta? Me pueden interrumpir sin ningún problema. Seguimos. Bueno, en cuanto a la densidad de incidencia, ella va un poco más allá, porque nos va a relacionar el año completo, la incidencia, la proporción de incidencia para un año completo. Entonces,
se denomina también tasa de incidencia. Entonces, en el marco de estudio de una enfermedad en particular, es la relación estadística entre el número de nuevos casos en un lapso de tiempo concreto, ¿eh? Y la suma de todos los periodos de observación. O sea, hasta acá viene igual, número de casos nuevos en un lapso de periodo, porque el de incidencia acumulada también era en un lapso de periodo concreto. Pero acá, además, toma en cuenta la suma de todos los periodos de observación. ¿Por qué? Porque en un estudio, por ejemplo, un estudio que tarde 5 años, ¿verdad? No todas las personas que están involucradas en el estudio van a estar 5 años en el mismo estudio. Hay personas que están 4 años, otras 5 años, otras que están 1 año, otras que están en desarrollar la enfermedad. Algunas nunca lo desarrollan. Entonces lo que hacen es que hacen la sumatoria de todos los años que participó cada persona y se toman en cuenta para dar la probabilidad anual de que esa enfermedad ocurra. ¿Ah? Entonces, esto lo vamos a ver mejor en el ejemplo que les voy a dar. Se ve, no es difícil, es muy fácil. Esto significa que se trata de un indicador expresado en casos por tiempo, casos a través del tiempo, para expresar qué tan frecuente en el tiempo es la aparición de una enfermedad en una población dada, ¿ves? Qué tan frecuente es en el tiempo, o sea, en un año, qué tan frecuente va a ser el 5%, el 10%, el 15% de las personas van a estar enfermas o no. Okay. Se calcula dividiendo el total de casos nuevos entre la sumatoria de los lapsos de tiempo individuales de cada participante en el estudio epidemiológico. Generalmente, estudios de cohorte. Los estudios de cohorte y de casos de control los vamos a ver más adelante, pero ya aquí ustedes, para que tengan, tengo que hacerle la definición completa para ya usted se vaya familiarizando con esos términos, ¿no? Los términos de los tipos de estudios que se hacen en epidemiología. Aquí tenemos un ejemplo. Se realizó un estudio de cohorte sobre una enfermedad de transmisión sexual en adultos varones, estudiando una población de 5 voluntarios durante un máximo de 5 años. ¿Ya? Entre ellos, de los 5, 2 fueron estudiados por 5 años, otros 2 durante 4 años y el restante solamente por 1 año. Al término del estudio de la enfermedad, al término del estudio, la enfermedad se había presentado solo en 2 de los individuos estudiados, ¿verdad? Calcular la densidad o tasa de incidencia. Vamos a ver. Armamos un cuadrito resumen. Ok, ya aparece. Armamos un cuadrito resumen, ¿verdad? Donde en una columna colocamos paciente, en la otra columna colocamos el seguimiento que se le hizo a cada paciente y en la otra columna si presentó o no la enfermedad. Al hablar de incidencia, siempre pensemos que partimos de individuos sanos. ¿Okay? Este es un estudio epidemiológico descriptivo observacional de corte. Bueno. Pacientes, son 5 pacientes, vimos que eran 5 voluntarios, 5 hombres voluntarios, y los nombré, el paciente A, el paciente B, el paciente C, el paciente D y el paciente E. ¿Okay? Cada uno, al paciente A se le hizo un seguimiento por 5 años, al paciente B igual por 5 años, al paciente C por 4 años, al paciente D por 4 años y al paciente E por 5 años. Fíjense ustedes que no es igual número de años para todos. Todos comenzaron primero el ensayo y después se fueron anexando otros más, ¿verdad? Y bueno, en el tiempo de 5 años, solamente hubo 2 positivos con dos desarrollaron la enfermedad, que fue el A y el C, y los otros 3 no desarrollaron la enfermedad. O sea que aquí abajo se ve el total 5 pacientes,
se hace la sumatoria de todos los años, hasta 19 años. Esto es lo que dice sumatoria de todos los periodos de observación por cada paciente, ¿no? Y 2 personas enfermaron. Entonces, aplicando la fórmula de densidad de incidencia, que es número de casos nuevos en un tiempo determinado, ¿eh? Sobre el número de todos los periodos de observación, la sumatoria de todos los periodos de observación, nos da que fueron 2 casos que se diagnosticaron, nada más, entre 19 años, nos da eso multiplicado por 100, porque en porcentaje nos da el 10.5% de la densidad de incidencia. ¿Y qué significa ese 10.5%? Que anualmente, como estamos haciendo la sumatoria de todos los periodos de observación, eso nos va a dar a nosotros la incidencia anual de esa enfermedad. Entonces sería como un pronóstico de enfermedad, ¿verdad? El 10% de esa población, de la población, en este caso masculina, tiene un porcentaje de enfermar anualmente, el 10.5%. ¿Hay alguna pregunta? Esto con la práctica uno lo va haciendo de manera mucho más sencilla. No es difícil de calcular. Fíjense ustedes que es una manera de estadística de hacer los cálculos nada más, que nos va a reflejar a nosotros el periodo de tiempo, porque queremos saber cómo se comporta la enfermedad anualmente, bueno, y se hace de esta manera, pues. En este tipo de estudio en particular, sí, dime. En este ejemplo, la población los 5 que se están investigando tenían el conocimiento de que se les estaban bajo una evaluación como en un estudio clínico, ellos tenían conocimiento. Sí, porque son voluntarios. Aquí dice, se realizó un estudio de cohorte sobre una enfermedad de transmisión sexual en adultos varones, estudiando una población de 5 voluntarios durante un máximo de 5 años. Sí, siempre tienen que estar en conocimiento las personas, por supuesto, de que se está haciendo alguna evaluación. Y no es que ellos se sometan esto tenemos que aclararlo, no es que los individuos se someten a ciertos tratamientos o a ciertas conductas para desarrollar la enfermedad, no. Ya hay que escoger muy bien la muestra, porque dependiendo de la conducta que tengan los varones, de repente escogieron 5 voluntarios que no usaban preservativos, que ellos nunca han usado ni quieren usar preservativos en relaciones sexuales, ¿ves? Entonces, porque si van a escoger 5 varones que si usan preservativos, pues muy difícilmente que se contagien de alguna enfermedad sexual. Pero que ya la persona tenga una conducta específica. Entonces ya allí, al seleccionar una muestra, ya sabemos que probablemente en un lapso de tiempo puede ser que estas personas adquieran alguna enfermedad de tipo sexual, porque no se cuidan al momento de tener relaciones, ¿verdad? Y por eso es que es observacional. Eso lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos los tipos de investigaciones, porque se selecciona la muestra y de allí se va observando qué es lo que sucede a través del tiempo debido al comportamiento de esas personas. Pero por supuesto que tienen que estar muy definidos y saber las personas comprometerse también con la investigación, aunque muchas veces la abandonan cuando son investigaciones muy largas, se pierde muchas veces algunas muestras, porque o la persona muere o la persona se muda o ya se cansa de participar, pero eso es un riesgo que hay que tomar, ¿verdad?
o sea, la persona tiene que comprometerse con el investigador a que va a cumplir con el tiempo del estudio. ¿Ves? No sé si eso responde tu inquietud. Sí, sí, es que me llamaba la atención, por lo menos en el área donde estoy, que estudia el tratamiento del VIH. Nuestra población clave, o sea, nuestra población para identificar si tienen se han sido contagiados de VIH, son personas que tienen relaciones entre hombre y hombres. Y me llama la atención acá de que después de 5 años de estudio, entonces, bueno, ese paciente fue que le diagnosticaron una enfermedad de transmisión sexual. Me he quedado con esa, como con esa interrogante en mi mente, como qué tanto tiempo puede pasar desde que una persona en riesgo, conociendo su comportamiento, cuánto tiempo puede pasar para que se identifique esa enfermedad en su cuerpo. Pues sí hemos tenido muchos pacientes que ya a los 3 meses, 6 meses, lo identificamos, pero sí nos cuesta bastante identificarlos. Entonces, hay muchos contagiados en la población, pero no sabemos dónde están, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Identificar dónde están y poder localizarlos para darle el seguimiento. Es difícil. No es fácil porque, no es fácil porque depende de que la persona quiera o no dar la información, porque como es algo tan íntimo, depende, ahí está la capacidad del investigador o del médico, de la enfermera de hablar con la persona y convencerla y, tú sabes, tratar de ganarse su confianza y que te dé la información. Ahora no te preocupes por esto, porque esto es un caso hipotético, ¿verdad? Esto es algo que es un ejemplo nada más para que ustedes vean cómo se hace el cálculo de la incidencia, de la densidad de incidencia. Y solamente cada caso es particular. Cada enfermedad es particular. Está interesante. Gracias, está muy interesante. Sí es muy interesante, la epidemiología es muy interesante, sí. Es un poquito complicada, pero es muy interesante. Bueno, gracias por tu participación. Espero que te haya aclarado las dudas. ¿Hay alguna otra participación o alguna intervención? Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de prevalencia, ¿verdad? La incidencia les dije que era para personas sanas, enfermedades nuevas prácticamente. Ahora vamos a hablar de prevalencia, que ya es enfermedades que ya existen en la población, ¿verdad? Entonces, la proporción de individuos con una dolencia específica en un tiempo determinado. Tome en cuenta tanto los casos nuevos como los casos viejos de la enfermedad y se expresa en porcentaje. O sea, es una enfermedad que ya está establecida, pero también hay gente que enferma, gente nueva que va enfermando. Entonces, la prevalencia toma en cuenta tanto los casos nuevos como la incidencia de los casos. ¿Ve? O sea, es la sumatoria de ambos. Entonces, para calcularla se divide el número de casos totales de la enfermedad entre el total de la población. Esa es la prevalencia general. El dato de prevalencia revela la importancia de una enfermedad estudiada en el tiempo. Es útil para estimar los recursos sanitarios, tanto humanos como materiales, e invertir en ellos. La prevalencia será mayor cuanto más tiempo dure la enfermedad y su incidencia. Claro, si es una enfermedad crónica de muy difícil curación, pues ahí va a estar la prevalencia, puede que aumente la prevalencia si los casos no son curables y va enfermando cada día más personas, ¿verdad? Como por ejemplo como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes, que mucha gente, bueno, tiene que vivir con esas enfermedades y la incidencia va aumentando.
Entonces va sumando y la prevalencia va aumentando también. Y una manera de disminuir la prevalencia en este caso sería con la curación de los enfermos y también con la mortalidad de las personas y con la migración también de las personas. Porque al migrar las personas enfermas, supóngase que de Panamá migren unas 20.000, 30.000 personas y dentro de esas personas hay algunas personas que tengan ciertos tipos de enfermedad, pues baja la carga de enfermedad para el país, ¿verdad? Entonces esos números también se toman en cuenta en cuanto a para la carga, para estimar la carga de enfermedad que tiene una población. Y se utiliza más que todo la prevalencia para la estimación de enfermedades crónicas. Tenemos dos tipos de prevalencia, la prevalencia de punto y la prevalencia de periodo. La prevalencia de punto es el cociente entre los individuos enfermos, fíjense ustedes, individuos enfermos. Eso hay que tenerlo en cuenta para diferenciarlo de la incidencia. En un momento determinado y en un lugar determinado y la población existente de personas enfermas en ese mismo momento y lugar determinado. Entonces, prevención de punto. No, población existente nada más. Prevención de punto. Individuos enfermos en un momento determinado. Entre población existente en ese momento determinado por 100. La prevalencia se expresa en porcentaje. Entonces, para un momento determinado, como veíamos la incidencia de punto, bueno, aquí es la prevalencia de punto en un momento determinado, nada más. Y la prevalencia de periodo es el cociente entre los individuos enfermos en un periodo determinado, ya no es en un momento determinado, sino en un periodo. Un periodo es un lapso de tiempo. Y en un lugar determinado, y la población existente a la mitad del periodo y lugar determinado. Al lugar del periodo sería un año más que todo. Los periodos más que todo los relacionamos a un año. Y la mitad del periodo es a mitad de año. Por ejemplo, a la población del mes de junio. Esos son estimaciones internacionales, convenios internacionales que se hacen de que tiene que ser en ese momento y bueno, y así se hace, ¿no? Entonces la prevalencia de periodo, número de individuos enfermos en un periodo de tiempo determinado, relacionados con la población existente a mitad de ese periodo, por 100. Esa es la forma. Ahora tenemos un caso. Por ejemplo, caso de dengue en la provincia de Chiriquí en el año 2023. Entonces tenemos los casos de enero a diciembre, ¿no? Individuos enfermos. Tenemos 23 en enero, en febrero 0, en marzo 30, en abril 10, en mayo 12, en junio 8, en julio 12, en agosto 4, en septiembre 0, en octubre 1, en noviembre 0 y en diciembre 2, con un total de enfermos para ese año de 102 personas. Y estimación de la población, eso sí es una estimación porque para nada con lo que es, ¿no? 2.500 la población, de enero a diciembre, pues varía, ¿no? Puede tener una variación. Entonces, bueno, ahí se colocó los distintos cantidades de habitantes que había según el mes. ¿Ok? Entonces, calcular la prevalencia de punto al 30 de abril y la prevalencia de periodo del año 2023. Entonces, en la prevalencia al 30 de abril, quiere decir que yo tengo que sumar, fíjense que no es incidencia, es prevalencia, yo tengo que sumar todos los casos desde enero hasta abril. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son los casos nuevos serían los de abril, los 10, y los casos viejos serían los de enero, los de febrero y los de marzo. ¿Ya? Que tendría que sumar todos esos casos con los de abril para que me dé la prevalencia. ¿Ya? Entonces sería la prevalencia al mes de abril, sería 20 más 30 más 10, que me da 63, entre la población que había para el mes de abril, que son 2.650.
Eso multiplicado por 100 me da 2.3%. La prevalencia del dengue hasta el mes de abril. ¿Ok? Y la prevalencia de periodo, en este caso, sería calcular la prevalencia de todo el año del dengue en la provincia de Chiriquí para todo el año 2023. Entonces tenemos que el total de individuos enfermos, que está al final en la última columna, es 102, ¿ya? Pero no lo vamos a tomar en cuenta con el último número de población, sino con la población al mes de junio, porque los estándares internacionales me dicen que tengo que tomar la mitad de año. Entonces tomo en cuenta que fueron de todo el año 102 enfermos de dengue, lo divido entre la población del mes de junio, que fueron 2.750, me da 0.037, lo multiplico por 100 y me da 3.7%. Entonces, arriba tengo la prevalencia de puntos, que me da 2.3%, o sea que de cada 100 personas se van a enfermar 2, más o menos, y están enfermas, perdón, no se van a enfermar, están enfermas, discúlpenme, y la prevención de periodo de todo el año, que fue que enfermaron 3.7 personas, o sea, entre 3 y 4, vamos a hablar, 3.7, casi 4 personas en todo el año de dengue. Y así para las demás enfermedades, ¿verdad? Para las enfermedades que ustedes quieran estudiar. ¿Alguna observación acá? ¿Quedó claro? ¿Quieren que repase algo? Ingeniera, aquí sí valía mi pregunta que hacía al inicio con la incidencia. Aquí en la prevalencia Ajá. yo sí puedo considerar las recurrencias, las recaídas, es decir, aquellos casos que efectivamente más de en una ocasión, pues claro, el Sí. dengue en este caso es una enfermedad infecciosa. Y Sí. bien usted nos decía que la prevalencia se ve un poco más en enfermedades crónicas, pero no quiere decir eso de que no puede ser aplicable, pues como usted lo ve, Claro, el aplica a ejemplo es todas. muy bueno. Sí, Punto, prevalencia aplica de a punto y todas. periodo. Sí, aplica a todas porque tenemos nosotros que conocer cuál es la prevalencia de todas las enfermedades que ocurren. Lo que pasa es que va a ser más alta la prevalencia en enfermedades crónicas, va a ser más alta, porque las personas generalmente no se curan, sino que continúan con la enfermedad. O el tiempo de curación es más largo, y que en una enfermedad infecciosa que de repente las personas la transitan más rápidamente, ¿no? Pero todas tienen su prevalencia. Sí. Es correcto. Y entonces, por eso esa era mi pregunta. Si aquí yo sí puedo considerar en la prevalencia esas recurrencias, esa persona que se enfermó en enero y se volvió a enfermar, qué sé yo, en junio, recayó, no sé, alguna cuestión. Era esa mi pregunta. Muy amable, gracias. Sí. Claro, sí, ahí se considera todo eso, sí. Claro que sí. Lo importante es que sepan diferenciar, porque las fórmulas son casi todas iguales, pero lo importante es que sepan diferenciar que incidencias son casos nuevos, personas sanas que enfermaron. En cambio, prevalencia son personas que ya tenían la enfermedad o personas, además de que ya tenían la enfermedad, otras personas nuevas que enfermaron, pero que se le adicionan a esas personas que ya estaban enfermas. Por eso es que aquí al calcular la tasa de abril, yo no solamente sumo la tasa de abril nada más sacada por ella misma, pues es la incidencia de esa enfermedad en abril. Pero si le sumamos enero, febrero y marzo, ya ahí tenemos la prevalencia. ¿Ves? La incidencia más la prevalencia. Porque estamos contando los casos viejos más los casos nuevos. ¿Alguna otra duda o alguna aclaratoria? Sí, profe, yo quisiera que me pudiera reforzar esta diferencia entre prevalencia punto y prevalencia de periodo. Sí, la prevalencia de punto
es el tiempo nada más, porque por ejemplo, yo aquí coloqué la prevalencia al mes de abril, ¿verdad? Y la prevalencia pudiera haber sido la prevalencia al mes de febrero, la prevalencia al mes de junio, la prevalencia al mes de julio. En cambio, la prevalencia de periodo es un año, tómala en cuenta por años. Es el tiempo más largo. ¿Eh? Puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 5 años. Un periodo de tiempo es algo que es mucho más amplio que un momento del tiempo. ¿Ves? Esa es la diferencia, básicamente. Que la prevalencia de periodo es a partir de un año y la prevalencia de punto es en un momento específico. Ok, ya le comprendo. Sí, ahora sí, gracias. Prevalencia de punto es como lo que usted está explicando, que yo puedo verlo ya sea por mes, 2 meses, 3 meses, algo específico. Y periodo, ya lo tengo claro, es a partir de 1 año, 2 años, 5 años, lo que yo desea incluir en la investigación. Gracias. Claro, sí, sí, bien. Gracias a ti. ¿Alguna otra duda, por favor? Bueno, entonces continuamos. Vamos a hablar ahora de mortalidad. Bueno, la mortalidad se refiere a los fallecimientos sucedidos dentro de una población, ¿verdad? Eso estamos claros en eso. La mortalidad se relaciona con muchos factores, está relacionada a factores como sexo, edad, raza, la ocupación que tengan las personas, si son ocupaciones de alto riesgo, si no son de alto riesgo, y también la clase social. La incidencia de muerte puede revelar el nivel de vida y la calidad de atención médica dentro de una población. Determinar las causas de mortalidad de la población nos permite conocer las tendencias de las enfermedades, reconocer el patrón de las mismas y tomar decisiones de prevención y control a nivel de la salud pública. Sabiendo nosotros por qué están muriendo las personas, pues enfocamos, o sea, se hacen los estudios, nos llegan los casos, bueno, ¿por qué están muriendo las personas? Se hace el estudio, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, están muriendo por dengue, hay mucho SIDA, el COVID, etcétera, ¿no? Y de allí se conoce cuáles son las tendencias de las enfermedades de acuerdo a las poblaciones, se hacen los patrones de las mismas y pueden los epidemiólogos dar las recomendaciones sobre la prevención y control de las mismas para evitar estas muertes a nivel de salud pública. Todo va relacionado con el bienestar de las personas. La tasa de mortalidad general o bruta estudia la frecuencia del número de defunciones ocurridas en una población. O sea que es a nivel general. Como lo dije anteriormente, no discrimina, en el caso de mortalidad general, no especifica pues, el tipo de población, no la caracteriza. Ocurridas en una población, en un área geográfica y en un periodo determinado de tiempo. Y es expresada por cada 1000 habitantes. Entonces, la mortalidad también puede ser expresada por un pueblo, por una ciudad, por un país, la mortalidad de toda una región, la mortalidad de acuerdo a diferentes tipos de enfermedades a nivel mundial. ¿Ya? Todo eso está muy bien estudiado. Ahora, ¿cómo se calcula la mortalidad? Se calcula dividiendo el número de personas muertas entre el total de la población. ¿Verdad? Entonces, cuando es la general, por ejemplo, en el año 2019 murieron 100.000 personas en Panamá, calcula la tasa de mortalidad general. En este caso, dividimos 100.000, que son los casos de muerte o de fallecimiento, entre el número total de la población de Panamá para ese año. Esto multiplicarlo por 1000 porque generalmente la tasa de mortalidad se representa cada 1000 personas. Esto nos da 22.9 personas
que murieron en ese año en Panamá. Por cada 1.000 personas murieron 22.9 en Panamá. Entonces, la tasa de mortalidad general o bruta para ese año fue de 22.9. La tasa de mortalidad, esta es la general, la específica, bueno, ya se verá por enfermedad, pero el cálculo es el mismo, ¿no? Personas enfermas de dengue y que murieron, ¿verdad? Eso es más sencillo. Tenemos la tasa de letalidad. ¿Qué es la letalidad? La letalidad depende de cada enfermedad, pero cada enfermedad va a tener una tasa de letalidad específica. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son mucho más agresivas que otras, que matan muchísimas más personas que otras. O sea, en pocas palabras, resumidamente, es eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la tasa de letalidad de cada enfermedad para poder tomar también las previsiones de control de la misma enfermedad. Entonces, es la muerte causada por un tipo de enfermedad específica. O sea que cada enfermedad tiene una tasa de letalidad específica. O sea, es la capacidad que tiene una enfermedad de matar a la población que contrae dicha enfermedad. En este caso, es la población que se toma en cuenta, es la población que enferma, no la población global. Entonces, la tasa de letalidad es el cociente entre el número de fallecimientos a causa de una determinada enfermedad en un periodo de tiempo y el número de afectados por esa misma enfermedad en ese mismo periodo de tiempo expresada en porcentaje. Entonces, después vemos la fórmula para que la veamos mejor. ¿De qué se diferencia la mortalidad de la letalidad? Aunque las dos son muertes, se diferencia porque la mortalidad se calcula en base a la población total. En cambio, la letalidad en base a una población fallecida por determinada enfermedad en relación a los que enfermaron de esa misma enfermedad, ¿verdad? Porque la mortalidad se relaciona con respecto a toda la población, ya que sea que esté enferma o no. En cambio, la letalidad se relaciona directamente con las personas que enfermaron de la enfermedad que está en estudio, de dicha enfermedad que está en estudio. La mortalidad es la probabilidad que tiene una persona de morir, ¿ok? En cambio, la letalidad es la probabilidad de morir si la persona se enferma de una enfermedad en específico. Es decir, que cada enfermedad tiene su propia tasa de letalidad. ¿Está claro esto? Sí, profesora. Bien, gracias. Aquí tengo un ejemplo para que lo entendamos mejor. Letalidad, número de personas fallecidas de dengue en un tiempo determinado, dividido entre el número de personas enfermas por dengue en un tiempo determinado. Entonces, del total de personas que enfermaron por dengue, ¿cuántas murieron? ¿Ok? Eso multiplicado por 100, porque se relaciona en porcentaje. La tasa de letalidad es en porcentaje. Entonces, en el año 2023 hubo 50 casos de dengue en la ciudad de Panamá, seguimos con Panamá, de los cuales fallecieron 5 personas. Queremos saber la tasa de letalidad del dengue para ese año. Entonces, la tasa de letalidad sería 5 personas que fallecieron entre el total de gente que enfermó, que fueron 50 casos, por 100, eso da 0,1% al 10%. O sea, la letalidad de dengue para ese año en la ciudad de Panamá, para el año 2023, fue del 10%. ¿Sí? O sea que de cada 100 personas que enfermaron, murieron 10. Entonces, esto es muy importante saberlo porque así nosotros sabemos cómo es el comportamiento de la enfermedad. Entonces, si una enfermedad
que mata al 10% de las personas es bastante grave. Ahora, si es una enfermedad que mata al 0,5%, al menos del 1%, bueno, ya se nota que es menos grave. A medida que el porcentaje aumenta, es muchísimo más grave la enfermedad. Entonces hay que tomar medidas muchísimo más drásticas, muchísimo más rápidas, informar a la comunidad, hacerlo las cuarentenas pertinentes, hacer los aislamientos pertinentes, las vacunaciones, que también es muy importante la prevención, ¿verdad? Y este, es, es importante, es muy importante conocer nosotros la tasa de letalidad de cada enfermedad para saber con qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Que se están enfrentando los servicios de salud, en todo caso. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, hasta acá la clase de hoy. Espero haya sido de su gusto. Espero que no haya sido tan cargada, o sea, tan sobrecargada, tan densa, pues. Pero la epidemiología es así, muchas fórmulas, mucho cálculo. Hay que tomarla con mucha, o sea, hay que estudiarla todos los días, y con la práctica, pues se va, la va uno dominando mucho más, ¿no? Con la práctica, es fundamental la práctica. No sé si tienen alguna duda o si no, si les surge alguna duda o algún problema en la próxima clase, también me la pueden decir. ¿Les Sí, gustó la clase? Dígame, Carlos. muy interesante, ingeniera, sí. Solo yo tenía una duda, claro, cuando es por porcentaje no habría ningún inconveniente, pero ese factor de ampliación que usted decía para estas tasas, que ya no son porcentajes, sino 1000, 10.000, 100.000, Sí. ¿Eso lo decide uno o hay alguna aplicabilidad o un estándar que se puede hacer? Eso lo puede hacer, lo puede definir uno, ¿verdad? Hay estándares, por ejemplo, sí, hay estándares, porque se supone que si tú vas a ir a la bibliografía y vas a leer la tasa de natalidad o de mortalidad, puede ser que te coloquen el factor de ampliación, puede ser que no. Entonces tú ahí tienes que saber cuál es el factor que se aplica de manera internacional. Generalmente cuando es mortalidad es por 1000. Y cuando es incidencia es por 100.000. Entonces, pero no es que no se utilicen los otros estándares, sí se pueden, las otras medidas, perdón, las otras tasas, factores de ampliación, sí se pueden utilizar, pero siempre en la investigación hay que colocar por cuál factor de ampliación es que se hicieron los cálculos, ¿ves? Para que el que lea el informe sepa, pueda entender. Muy bien, perfecto, gracias. Sí. Sí, de nada, a la orden. ¿Alguna otra pregunta u observación o de acuerdo a su experiencia que pueda hacer algún aporte? Bueno, sí, en el caso mío, dime, Carlos. utilizamos mucho este ejemplo que usted nos pone de dengue. Hubo al principio Ajá. un poco de discusión por ese mismo, la diferencia entre mortalidad por dengue y letalidad por dengue. Entonces, allí entonces, a veces en el numerador ponían, cuando ya se clasificó nuevamente, ¿no? En dengue con signos de alarma, sin signos de alarma y dengue severo o grave, ¿no? Entonces, ahí ya hubo un poquito de discusión al inicio, me acuerdo que cuando se quiso diferenciar esto de letalidad, pero bastante bien se aplicó como indicadores, ¿no? De impacto al menos en salud pública. Sí. Eso al menos como experiencia. Es que hay que estar no te creas, que a veces es confuso. La línea es muy fina entre uno y otro.
Entonces lo que tenemos que tener bien en cuenta son cuáles parámetros tomar en cuenta, ¿verdad? Para que sea mortalidad por dengue. Se supone que lo que pasa es que en dengue, te voy a decir, en dengue hay muchas personas que enferman y no lo saben, que no son asintomáticas. Entonces, cuando las enfermedades son asintomáticas, es muy difícil de medirlas, de medir en sí la mortalidad, porque hay gente que enferma y no lo sabe, ¿verdad? Entonces, ahí para medir incidencia, prevalencia, todo eso es muy difícil, porque entonces siempre vamos a estar por debajo de los números reales todo el tiempo. Entonces hay que estudiar bien el contexto, estudiar bien, hacer bien los diagnósticos, todo eso para diferenciar bien y saber bien, por ejemplo, que si son muertes por dengue, son muertes por dengue y ahí sabe, o sea, al estar bien diagnosticados, se sabe que se puede establecer bien las tasas de letalidad, ¿verdad? Y bueno, y la tasa de mortalidad, es más general en sí. Ya sería el tipo de personas, o sea, si enfermaron 100 personas, bueno, las 100 no murieron por dengue, porque entonces de allí tendrías tú que discriminar con cuántas murieron por cada enfermedad, ¿verdad? Sí. Eso lo da la práctica. Eso te lo va dando la práctica y ahí vas tú viendo cuál es el mejor cálculo para una variable o para otra. Bueno, espero que la clase le haya gustado bastante y me despido. Nos vemos el próximo domingo. Que terminen de pasar un día lindo, agradable y descansen porque la próxima semana siempre el trabajo es agotador. Tienen una alta responsabilidad ustedes en su trabajo. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes por la atención. A ustedes por la atención. Hasta luego. Hasta luego, buen domingo. Buen domingo igualmente.